Sir. Vamos a comenzar con nuestra clase en donde nos quedamos. Miren, tuvimos oportunidad de encontrar el espacio de estados de esta planta con 2 entradas y decidimos nosotros utilizar 4 salidas. Después de esto, construimos nuestro diagrama de simulación tanto en Simulink y también lo simulamos. Bueno, eso era un repaso, por supuesto, de un repaso corto, sencillo, de todo lo que se realizó en séptimo semestre, ¿sí? Ahorita vamos a aprovechar estos resultados para comenzar a abordar lo que nos interesa sobre control digital. Control digital trata sobre el estudio de controladores, pero en el tiempo discreto. Por eso es digital. Si fuera, si nos quedáramos nosotros con la función de transferencia en el dominio de Laplace o las ecuaciones diferenciales, seguiríamos nosotros en tiempo continuo, pero nosotros vamos a utilizar ahora transformada Z y ecuaciones en diferencias. Pero para poder pasar de tiempo continuo a punto discreto es necesario una operación intermedia, ¿de acuerdo? ¿Qué creen que necesitamos hacerle a nuestras señales o a nuestra planta en tiempo continuo para poderla trasladar a tiempo discreto? ¿Qué es algo necesario para poder pasar de un sistema de tiempo continuo a un sistema de tiempo discreto? ¿Qué creen? Que sea algo estrictamente necesario que tenemos que hacer antes de trasladar nuestro sistema de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué le tenemos que hacer a ese sistema de tiempo continuo para tenerlo ya discreto? ¿Qué creen que tengamos que hacer? ¿Qué es lo que han hecho siempre ustedes en sus clases no sé si en sus cursos de microcontroladores o en su curso de procesamiento digital de señales? ¿Utilizar un convertidor analógico a digital? Utilizar un convertidor analógico digital. Y si yo utilizo un convertidor analógico digital, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se le llama a pasar de continua a digital empleando un convertidor analógico digital, lógicamente? ¿Qué hacemos o cómo se le llama a esa acción de pasar una señal continua a una digital utilizando, por supuesto, un convertidor analógico digital? ¿Cómo se le llama eso? ¿Estamos haciendo qué? ¿Perdón? ¿Cuantificando? Bueno, cuantificamos, por supuesto. ¿Discretizar? ¿Perdón? ¿Discretizar? Estamos discretizando, sí, efectivamente, pero esa cuantización y esa discretización, ese uso de nuestro convertidor analógico digital ocurre un cierto tiempo, que por lo general siempre va a ser fijo, ¿no? O sea, estamos cuantizando o estamos discretizando cada cierto tiempo. Bueno, a esa acción de estarlo repitiendo con una cierta frecuencia, ¿cómo se le llama? A ver, acuérdense. Muestrear, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos nosotros antes de comenzar a hacer cualquier
cualquier cosa es comenzar a muestrear. Y se muestrea con un periodo fijo. Por lo general, bueno, ya ahorita hay muchas técnicas en las que se emplea tasa variable, ¿no? Y lo pueden ver ustedes a lo mejor cuando muestrean audio o video, cuando utilizan, por ejemplo, cuando reproducen música en archivos MP3 o en cualquier formato de video, hay veces que en las características de ese video dice tasa variable, ¿no? O si han utilizado ustedes algún software especial, pueden elegir ahí que el muestreo sea variable. Es decir, cuando hay mucha información en el video o en el audio, por ejemplo, el muestreo aumenta para no tener la menor cantidad de error. Cuando en una música hay una pausa de sonido considerable o en un video la imagen no cambia por un tiempo determinado, entonces la tasa de muestreo disminuye precisamente para que el archivo final no quede tan grande, ¿de acuerdo? Hay algoritmos que ya pueden realizar ese tipo de procesos, pero nosotros aquí en control, o al menos aquí en esta materia, como las plantas con las cuales vamos a trabajar son prácticamente lentas, son plantas de respuesta lenta o de frecuencia lenta, no necesitamos hacer ese tipo de algoritmos de tasa variable. Nosotros siempre vamos a muestrear a un periodo fijo, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ya salió otra palabra más, que precisamente es el periodo. El muestreo se realiza siempre a un cierto periodo. ¿Y cómo calculamos el mejor periodo para muestrear un sistema continuo? ¿Alguien se acuerda de sus clases, quizás de procesamiento digital de señales o alguna otra de comunicaciones? Quizás de acústica, no sé si ya, no, a lo mejor de acústica todavía no, que por ahí hablaban de un periodo ideal para no perder información, para que el error sea, pues siempre va a existir error cada vez que nosotros hacemos muestreo, pero si elegimos una cierta frecuencia, ese error no es considerable cuando se reconstruye la señal. ¿Cuál es el mejor periodo de muestreo? O no el mejor, sino cuál es el recomendable, el mínimo recomendable para poder muestrear un sistema continuo, ¿se acuerdan? ¿Era la ecuación de Nyquist, profesor? Muy bien, así es. ¿Y qué decía ese teorema de Nyquist? Que debe contener al menos el doble de la frecuencia máxima. El doble de la frecuencia máxima, o les comentaban a lo mejor en sus clases que debe ser del doble del ancho de banda del sistema que se queremos muestrear, ¿no? Recuerden, lo pueden relacionar a lo mejor con sexto semestre cuando vieron diagramas de Bode en el que graficaban la respuesta en frecuencia de una planta por líneas asintóticas, no sé si lo recuerden. Igual también pasaba en sus clases de comunicaciones, generaban una respuesta en frecuencia y tenían un ancho de banda. Bueno, pues la frecuencia mayor de ese ancho de banda, la frecuencia de corte, al menos según Nyquist, tiene que ser el doble de esa frecuencia para no generar error, ¿sí? Y si muestreamos con una frecuencia menor a esa frecuencia recomendable, generamos un fenómeno en la reconstrucción de la señal, un fenómeno que por supuesto no queremos nosotros que ocurra. ¿Cómo se le llama a ese error en la reconstrucción de la señal? ¿Se acuerda alguien? ¿El ruido o no? No es precisamente ruido, tiene un nombre especial. Cuando se reconstruye hay un error, por supuesto, hay un error en la cuantificación y ese error me produce ese fenómeno que les estoy comentando. Cuando una señal analógica es muestreada, pero una frecuencia que no le corresponde,
que por supuesto es una frecuencia inferior a la que debió ser muestreada, y esa señal discreta, cuando la reconstruyo otra vez para generar otra señal continua, se genera ese fenómeno que tiene un nombre muy específico, cuando se reconstruye una señal con una frecuencia equivocada de muestreo. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama a ese pues, fenómeno, a ese error? Creo que A ver, recuerdo que era aliasing, si aliasing, no me muy equivoco. bien, es el aliasing. Es una palabra ya conjugada en inglés, que aquí en español lo que estamos generando es un alias de la señal original, ¿de acuerdo? Por eso se le llama aliasing. Estamos generando otra señal distinta a la original porque nosotros muestreamos mal, ¿de acuerdo? Y es muy importante elegir el periodo de muestreo correcto para no generar errores en nuestra señal discreta, para que nuestra señal discreta sea el equivalente a nuestra señal continua. Si nosotros nos equivocamos en el periodo de muestreo, vamos a estar generando una señal discreta diferente a la original, y por supuesto todo nuestro desarrollo matemático, todo nuestro diseño en nuestro controlador, pues va a estar equivocado, porque vamos a estar trabajando con una señal completamente diferente a la original, con un alias, ¿de acuerdo? Entonces, el tema precisamente que vamos a ver hoy es periodo de muestreo. Y aquí, para acordarnos en dónde lo vimos, aquí le voy a poner el título muestreo de la clase, ¿de acuerdo? Pero para eso vamos a utilizar o vamos a aprovecharnos de los resultados que nosotros teníamos aquí, ¿de acuerdo? Creo que nunca pasamos este espacio de estados con ese valores numéricos, ¿verdad? Nunca lo escribimos, lo utilizamos en la clase de MATLAB, pero nunca lo pasamos aquí. Bueno, lo voy a transcribir en nuestra clase de hoy, ya con los valores que elegimos, que todas las resistencias valían 2 ohms, y todos los inductores 1 ohm, ¿no? Para pasarlo. Lo voy a reescribir porque vamos a tener que encontrar primero nosotros una función de transferencia. Bueno, en este caso tendríamos 8 funciones de transferencia. No las vamos a calcular todas, vamos a elegir solamente una salida, una entrada y una salida para este sistema, para poder tener una función de transferencia nada más. Y con esa función de transferencia, dado que la ecuación característica es la misma, bueno, ahorita vamos a aclarar también ese punto. Si alguien tiene alguna duda del argot específico que estoy ya utilizando, con toda confianza me puede preguntar. Bueno, pero vamos por pasos. Voy a trasladar este espacio de estados, pero ya con sus valores numéricos. Si alguien... ¿Por qué no funciona mi primo? Déjame tantito que no sé por qué no funciona mi pluma. Me la viene por acá. Ya. Ya sé por qué. Ahorita la corrijo. Espérenme un minuto en lo que cambio la configuración aquí de mi tableta. Mientras, vayan sustituyendo los valores de la resistencia y del inductor en nuestro espacio de estados para que me lo dicten, para no hacerme yo cambiando entre páginas aquí de nuestro blog de notas. Ahorita cambio rápido la configuración.
Listo, miren ya. Así ya. A ver, entonces, si ahora sí me dictan, ¿qué día quién es el primer renglón? Aquí le pongo una nota. Este es del circuito RL, ¿no? Para acordarnos de dónde llego. A ver si me dictan qué va en ese primer renglón ya con los valores sustituidos, por favor. Menos 4, Ajá. menos 2, Luego aquí abajo. menos 2, menos 4. Perfecto. Y aquí todo esto es 1, 0 y 0, 1, ¿no? Aquí es mi vector. U1, U2. Y después teníamos nosotros 4 salidas. Si ven, esto generaría 8 funciones de transferencia. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Qué va? Ahora sí, decirme qué va aquí en esta primera parte. 2, Uh 2, Luego, menos 2, sí, menos 4, menos 4, menos 2, 1 y 0. mi vector de estado y finalmente mi matriz de transición directa. ¿Qué va aquí, por favor? 0, 0, Gracias. 0, 1, 0, 1, ajá. 1, 0, 0, 0. 0, 0. Perfecto. Este es U1 y U2. ¿De acuerdo? Bueno, este es nuestro espacio de estados ya con los valores sustituidos. Tendríamos 8 funciones de transferencia. ¿Por qué 8 funciones? ¿Quién me dice por qué 8 funciones de transferencia? Tendríamos con esas 2 entradas y estas 4 salidas. Por las combinaciones entre las 4 entradas con las 2 salidas. Así es. Tenemos la salida 1 con la entrada 1, la salida 1 con la entrada 2, la salida 2 con la entrada 1, la salida 2 con la entrada 2, así respectivamente hasta llegar a 8 funciones de transferencia. No las vamos a calcular todas porque creo que sería un poquito complicado y realmente no va con el objetivo de la clase ni del curso, ¿verdad? Lo que necesitamos calcular es al menos una función de transferencia. Yo les comentaba, de estas 8 funciones de transferencia que podemos tener nosotros aquí, o que tenemos nosotros en este espacio de estados, porque están presentes aquí, en este espacio de estados, salvo que la expresión de este modelo matemático está en espacio de estados. Si yo quisiera expresar con funciones de transferencia lo mismo que está expresado aquí en este par de ecuaciones, debería tener 8 funciones de transferencia. Por eso es la ventaja de utilizar espacio de estados.
esta forma de expresar el sistema, con 2 entradas y 4 salidas, me ahorra estar trabajando con superposición, como lo haría con mis 8 funciones de transferencia. ¿Sí? La pregunta es, ¿las 8 funciones de transferencia tienen la misma ecuación característica? La pregunta es sí o no y por qué. ¿Quién me responde esa pregunta? A ver, vamos a comenzar por... A ver, Daniela, ¿estás aquí, Daniela? No está Daniela. Heréndida, ¿estás aquí? Sí, tú sí estás. A ver, voy por partes. ¿Qué es la ecuación característica? Para empezar. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación característica? Sí, es el comienzo, pero ahora por partes, no la pregunta completa, vamos a desmenuzarla. ¿Qué es la ecuación característica? Bueno, no completamente, pero sí una buena parte y quizás la parte más importante del sistema. Pero ¿dónde está esa ecuación característica? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? No cómo la calculo. Esa sería otra pregunta. En una función de transferencia, por decirte algo, en ese espacio de estados, pues la ecuación característica no se aprecia a primera vista. Se puede calcular, por supuesto, pero en una función de transferencia, ¿dónde está la ecuación característica? En el denominador. Muy bien. Muy bien, en el denominador, la ecuación característica es el denominador de mi función de transferencia. ¿Sí? Isaac Daniel, ¿andas por aquí? Sí, sí estás. Aquí estoy, profesor. De este espacio de estados que están viendo ustedes en la pantalla, ¿cómo calculo esa ecuación característica? Ya sé que la ecuación característica es el denominador de mi función de transferencia. Eso sí, yo ya lo sé. Bueno, no lo acaban de decir. La ecuación característica es el denominador de mi función de transferencia. Yo tengo en este espacio de estados 8 funciones de transferencia. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta es, ¿dónde encuentro la ecuación característica o cómo calculo la ecuación característica a partir de este espacio de estados o de cualquier otro? ¿Cómo la calculo? A ver, Isaac. No me acuerdo, profesor. Ok. Bueno, pues pongan atención ahorita en la clase, ¿eh? Se vale no acordarse, pero va a llegar el momento, conforme avancemos en el curso, que estos conocimientos tenemos ya que dominarlos casi como saber escribir, más como saber mandar un mensaje por WhatsApp, que creo que es más, ya estamos más acostumbrados a mandar mensajes por WhatsApp o por Messenger de Facebook o de Instagram o de lo que usen ustedes que escribir en un cuaderno. De acuerdo, a ese grado tenemos que dominar ya esos conceptos conforme avancemos en el curso. A ver, Daniel Hernández, creo que nada más tenemos un Daniel. ¿No está Daniel? Creo que no. Profe, ¿no se calcula con una formulita que es S por I menos A? Pero ¿qué le hace falta a esa fórmula, Irving? Sí, está bien, pero le falta algo al principio. ¿El determinante? El determinante de S I menos A.
Perfecto, muchas gracias. La ecuación característica de cualquier espacio de estados se calcula como el determinante de SI menos A, y ese determinante de SI menos A es igual al denominador de mi función de transferencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Espero que no tengan ninguna duda, o si tienen alguna duda, con toda confianza. A ver, nada más para estar seguros de que todo está claro. A ver, José Eduardo. ¿Está por aquí, José Eduardo? Sí, profe, aquí estoy. A ver. ¿Quién es SI menos A en ese determinante? ¿Quién es SI y quién es A? Bueno, recuerdo que A es la primera matriz, ¿no? Donde tenemos 2, 2, menos 2, menos 4. A ver, ¿cuál de todas estas? La primera, la de abajo. Está ¿Esta? vinculado. Ajá, esa. Esta S. Esa es A. Esta matriz que estoy marcando aquí con el puntero del mouse es la matriz C. Es la matriz de salida. Ok. Y yo necesito SI menos A. ¿Dónde está A? Esta es la matriz C. Para conformar mi espacio de estados. Esta es la matriz C. Esta es la matriz D. Esta es la matriz D. Entonces, ¿quién sería A? Esta es la matriz B. Y entonces, ¿quién me queda como A? Pues solamente me queda esta, ¿no? Esa es la matriz A. La matriz A, recuerden, es la matriz de estados. La matriz B es mi matriz de entrada. La matriz C es mi matriz de salida y la matriz D es mi matriz de transición directa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, es el determinante de SI menos A. ¿Quién es SI, Eduardo? Eso sí no lo recuerdo, profe, el SI. Bueno, entonces igual que pasa, pongan mucha atención en esta clase. Ahora sí, viene la pregunta, y la pregunta completa, ya que ya desmenuzamos quién es la ecuación característica, dónde le encontramos una función de transferencia, cómo la calculamos a partir de un espacio de estados. Ahora sí, el que tiene el honor de responder la pregunta que hice al principio es Carlos David. Sí, está aquí Carlos David. Ahora sí, Carlos David, dime, la ecuación característica, o más bien las 8 funciones de transferencia que podemos nosotros calcular de este espacio de estados, ¿tienen la misma función, la misma ecuación característica, sí o no? ¿Y por qué? Yo pienso que sí, porque nos basamos en la matriz ¿cómo se llama? La matriz de estado, y pues va a ser la misma para todos. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Así es, debido a que la ecuación característica se calcula con nuestra ecuación de estado, no estamos tomando en cuenta ningún valor de la ecuación de salida. ¿Están de acuerdo? Ningún valor de la ecuación de salida, de esa que estoy marcando, se toma en cuenta para calcular la ecuación característica. Es simplemente nuestra ecuación de estado. Las 8 funciones de transferencia, lógicamente, tendrían el mismo denominador. Es decir, tendrán la misma ecuación característica. Las 8 funciones de transferencia tienen la misma ecuación característica y tienen el mismo denominador. Lo que va a estar cambiando en función de la entrada y la salida sería el numerador. Es decir, para la salida 3 con la entrada 1, el denominador tendría que ser distinto
a la salida 1 con la entrada 2 y así con las otras 6. Los denominadores son diferentes. Los numeradores son diferentes. El denominador es el mismo porque hace referencia al mismo sistema. Está haciendo referencia a la misma ecuación de estado. Y ya dijimos hace un momento que el determinante de SI menos A, que es igual a la ecuación característica, lo único que necesitamos es conocer A. SI no es otra cosa que el operador de Laplace, la S, multiplicada por la identidad, que es una I, por eso es SI menos A. A esa operación aritmética de esa matriz se le calcula el determinante y llegaría entonces a mi función, a mi ecuación característica, al denominador de todas las funciones de transferencia que están implícitas dentro de este espacio de estados. ¿Queda claro hasta aquí la explicación o no? Con toda confianza díganme si es que no queda claro o de plano se vale decir no sé de qué estamos hablando. Todo claro, profesor. Sí, profe, vamos bien. Entonces vamos a calcular, ¿qué les parece si calculamos al menos 2 funciones de transferencia para que quede completamente claro lo que acabamos de decir, que lo que cambia es el numerador en función de la entrada y la salida, y lo que permanece igual es el denominador de la función de transferencia, o sea, nuestra ecuación característica. ¿Cómo calculo ahora? Si yo quiero calcular función de transferencia a partir de este espacio de estados, ¿cómo lo hago, Luis Manuel? ¿Cómo calculo función de transferencia? No está Luis Manuel, sí está Luis Manuel. A partir de un espacio de estados. Con la ecuación que nos dijo. ¿Cuál ecuación que les dije? Bueno, creo. De SI menos A. Ah, bueno, sí, pero pues hace falta todavía otras cosas más. ¿Qué más nos hace falta? Tú no has cursado séptimo, ¿verdad? Bueno, esa. ¿Sí? Ajá. Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, ya estamos haciendo un repaso de séptimo. Bueno, pues tienes que echarle ganas para ponerte al corriente. De hecho, se necesita una poquita fracción de séptimo para poder comprender muchos conceptos de aquí. Eso lo estamos repasando, ¿no? Al final, creo que se va a poder complementar esta información. A ver, Jesús Eduardo, ¿cómo calculo la función de transferencia a partir de un espacio de estados? ¿Cómo la calculo? Si ven aquí estoy poniendo en mayúsculas la Y y la U, no están en minúsculas como aquí, porque ya van a estar en Laplace, porque voy a calcular aquí la función de transferencia. ¿Cómo la calculaban en séptimo? ¿Cómo pasaban un espacio de estados a función de transferencia? Que ya cada quien hacía su vida. Multiplicábamos la matriz C por la matriz inversa de S por I menos A. Así es. Muy bien, muchas gracias, Moisés. ¿Estás de acuerdo, Jesús? ¿O no? Sí, creo que sí. Es SI menos A inversa por B más D. Esta ecuación relaciona la función de transferencia con el espacio de estados. ¿De acuerdo? Sustituyendo estas matrices en esta ecuación, llego a la función de transferencia, ya sea para una entrada o una salida, o
para múltiples entradas y múltiples salidas. Es exactamente la misma fórmula, salvo que si solamente tengo una entrada y una salida, llegaría a una única función de transferencia. Si tengo múltiples entradas y múltiples salidas, lo que llegaría sería a una matriz de funciones de transferencia, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿De acuerdo? Bueno, esta fórmula es para pasar de espacio de estados a función de transferencia. Ahora sí, Jefté, Manuel, ¿andas por aquí? Sí, profesor, dígame. ¿Cómo pasas ahora al revés de una función de transferencia a un espacio de estados? Simplemente para cerrar aquí el círculo y ya ponernos a trabajar. ¿Cómo pasarías ahora al revés? Esta fórmula que se me dio en pantalla es para pasar de espacio de estados a función de transferencia. ¿Cómo pasas ahora al revés? Tengo mi función de transferencia y la quiero expresar en espacio de estados. Tengo mi función... ¿En una matriz? Ajá, muy bien, pero ¿cómo lo convierto? ¿Cuál es la forma más rápida de pasar de una función o de varias funciones de espacio, de varias funciones de transferencia, que por supuesto representen el mismo sistema? ¿Cómo las paso a espacio de estados? Separando la entrada y la salida. Separando la entrada, sí, puedes, bueno, no sé, creo que te me refiero a que refieres podemos a... poner los coeficientes de la ecuación en la matriz. ¿Y cómo se le llama eso? Teníamos al menos 3 maneras de pasar una función de transferencia a espacio de estados. Mínimo 3. Y se conocen como ¿qué? Sí, tienes razón. Es cuestión de trasladar únicamente los coeficientes de la función de transferencia en su numerador y en su denominador a las matrices de mi espacio de estados. Pero esa manera, esas formas en las que se construyen esos espacios de estados tienen sus nombres. ¿Cómo se llaman? Son las formas canónicas. Son las formas canónicas. Y mínimo, revisaron ustedes 3, porque hay muchas. Forma canónica controlable, forma canónica observable y forma canónica diagonal. ¿De acuerdo? La forma canónica diagonal cuando tiene polos distintos, o la forma canónica de Jordan cuando hay polos repetidos. Así es como se traslada una función de transferencia a una ecuación de estado. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Bueno, hemos cerrado ahorita el círculo. ¿De acuerdo? Para poder avanzar más, vamos a utilizar este mismo espacio de estados y solamente vamos a calcular dos funciones de transferencia, ¿no? Para esto vamos a elegir solamente una entrada. No sé qué entrada quieran elegir, si U1 o U2. Elijan ustedes la entrada que quieran para tener 2 salidas y una entrada y solamente tener 2 funciones de transferencia. O podemos tener, si quieren, una entrada y 2 salidas, como vean ustedes. Pero nada más, ahorita para el ejemplo de la clase, nada más necesitamos calcular dos. Bueno, para que quede claro estos conceptos que estamos ahorita revisando, nada más vamos a calcular 2 funciones de transferencia. Ya sea una entrada y 2 salidas, o 2 entradas y una salida. Como quieran ustedes. A ver, ¿quién elige? A ver, vamos a pedirle a una de sus compañeras que elija. A ver, Itzul, ¿qué quieres? ¿Una entrada y 2 salidas, o 2 salidas y una entrada? 2 salidas y una entrada. ¿Y qué entrada quieres? U1. U1, perfecto. Entonces vamos a cambiar nuestra ecuación de salida para solamente tener una
una entrada y dos salidas. Vamos a elegir Y1 y Y2, que son las que involucran a U1, ¿no? Bueno, forzosamente tenemos que utilizar Y2. Y3 está completamente excluida porque, no, mejor dicho, tenemos que utilizar Y3, porque Y3 implica a U1. Y2 está excluida porque implica U2 y solamente vamos a utilizar a U1. Entonces, forzosamente tiene que ser Y3 y de ahí podríamos elegir a Y1 o Y4, ya da lo mismo porque esas dos salidas no utilizan para nada ninguna de las entradas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar Y1, que es el voltaje en el inductor, y vamos a utilizar Y3, que es Y1 era la caída en la resistencia R2, y Y3 es el voltaje en el inductor 1. Vamos a utilizar esas dos salidas solamente con U1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra ecuación de salida cambiaría de esta forma. Miren, aquí voy a poner una nota para que no perdamos el hilo de la clase cuando revisen el apunte. Aquí nada más vamos a poner esta nota, mira, eligiendo U1 y Y1, Y2 como salidas. ¿De acuerdo? Entonces, mi ecuación de salida, Y1, no, aquí le puse Y1 y Y2, no, habíamos dicho que era así, Y1 y Y3. Vamos a corregirlo porque si no, cuando revisemos otra vez el apunte, no nos podemos quizás confundir, ¿no? Entonces, solamente eligiendo Y1 y Y3, aquí repito sus subíndices, aunque solamente vamos a tener 2, y me quedaría 2, 2 y menos 4, 2, ¿no? 2, 2 y menos 4, 2. Ese sería por X1, X2, más, era 0, 0. Bueno, aquí ya nada más queda 0 y aquí nada más queda 1. ¿Sí están de acuerdo? Porque solamente tengo una entrada. ¿Sí están de acuerdo en esta modificación de mi ecuación de salida? Díganme con toda confianza si queda claro o no, ¿eh? No, ¿cuál me dijiste? U1, Ese ¿verdad? 2 tiene que ser negativo, ¿no? Sí, perdón. Y me dijiste U1, ¿verdad, Itzul? Yo me ando confundiendo y ando poniendo Sí, otra, ¿no? profesor, sí, U1. Entonces es Y2. Y a mí no me corrigen. Entonces es Y1 y Y2 solamente como salidas. ¿Por qué Y2? Pues, no, sí, estoy mal. Está bien como lo puse. Es Y3. Es Y3 porque Y3 es el que utiliza U1. ¿Ya vieron? Bien, renglón por columna, renglón por columna. Y bueno, y elegimos Y1, ¿no? Nada más como la otra salida. Vean que la matriz D, en lugar de ser ahora una matriz de 4 por 2, ahora se convierte en una matriz de 2 por 1, porque solamente tenemos una entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué le estamos haciendo a esta planta? Para que quede bien claro qué es lo que estamos haciendo. A esta planta que tenemos nosotros aquí, a esta planta que tenemos nosotros aquí, le eliminé U2 a esta planta en esa ecuación de salida que acabo de escribir, ¿o qué le hice a esa planta? A ver, ¿quién me explica la interpretación física en relación con la ecuación matemática que acabo de escribir? Mi planta está formada por dos entradas. Ahí no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? ¿Qué le estoy haciendo entonces a esta planta al solamente analizar una entrada que es U1? ¿La estoy modificando físicamente o le estoy dejando igual?
No, físicamente lo estoy modificando, estaría pacificando a U2. Solamente eso, ¿de acuerdo? Y de hecho, la planta puede seguir funcionando con sus dos fuentes como si nada, porque realmente la interpretación matemática que yo estoy haciendo ahora en esta clase es simplemente analizar órdenes de transferencia, que es Y1 y Y2. ¿De acuerdo? Si se fijan, digo Y1 y Y3, si se fijan para Y3, U2 no está, al estar multiplicada por 0, vean este renglón por columna, 1, 0 por U2, U2 puede seguir funcionando, ni siquiera es necesario que la quite de mi planta, porque ese 0 está multiplicando U2, ¿de acuerdo? La fuente U2 está presente en mi planta, sigue teniendo un voltaje, pero para analizar Y3 no me interesa su valor, ¿sí me explico? Y con Y1, con la salida Y1, U1 y U2 no me interesa qué valores tengan, porque al fin y al cabo, con esta matriz D, se están multiplicando por ceros. Entonces, la planta no la estoy modificando físicamente. Es más, ni siquiera estoy pacificando ninguna de las entradas. Las dos entradas están presentes. Simplemente estoy analizando dos posibles salidas de las 4 que nosotros elegimos para la clase, para las clases pasadas, pero Y3, esta Y3, no necesita U2 para calcularse. Entonces, U2 puede seguir presente con su voltaje de siempre, porque no me interesa qué voltaje tenga para calcular Y3. ¿Sí me explico? ¿O no, chicos? Sí, profe. O sea que si lo dejáramos igual, tampoco habría problema. Con U1, Tampoco U2, habrá problema. porque quedaría 0, 0 y 1, 0 y U2 pues ya no tendría caso ahí. Exactamente. Simplemente lo que quiero hacer ahora es, en lugar de escribir una ecuación de salida de 2 entradas por 4 salidas, solamente quiero escribir una ecuación de salida de una entrada, dos salidas, ¿de acuerdo? La ecuación de estado, esta ecuación de estado no cambia, sigue siendo, bueno, sí también tiene que cambiar porque aquí ya no tengo U2, ¿de acuerdo? Esta ecuación de estado tiene que cambiar porque ahora sí, para esta ecuación de estado, para esta que está aquí, U2, para esta ecuación de estado, U2 la tengo ahora sí que anular, ¿de acuerdo? Porque si no la anulo, entonces el resultado de la ecuación de estado va a seguir influyendo. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, profesor. Entonces observen, mi ecuación de estado sería ahora de esta forma. Sería menos 4 menos 2, menos 2 menos 4, x1 y x2, más, como solamente tengo 1, entonces sería 1, 0 por U1, ¿de acuerdo? Al poner 1, 0 por U1, ahora sí, x2, este x2 que tengo aquí, este x2, este renglón por columna más ahora sí U2 ya no existe en este nuevo espacio de estados. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O no? Con toda confianza díganme, ¿eh? Yo sí no entendí, profe. Sí, es que como solamente queremos una entrada con 2 salidas, o sea, una entrada con 2 salidas, ahora sí, para lo que no ocurría para mi ecuación de salida, en donde U2 no influye para calcular Y1 y Y3, por eso esta ecuación de salida se puede escribir así. Para mi ecuación de estado eso ya no pasa, porque mi ecuación de estado sí necesita
para tenerla completa, necesita tener U2, porque en base, con base de U2, calculo X2 punto. Mira, renglón por columna X2 puntos igual a menos 2 por X1, menos 4 por X2, más U2, ¿de acuerdo? Pero como solamente quiero analizar una entrada y dos salidas, y la entrada que elegimos fue U1, entonces U2 tiene que desaparecer ya de mi espacio de estados. Y entonces, por lo tanto, X2 es solamente menos 2 por X1, menos 4 por X2, más 0 por U, o simplemente 0, ¿de acuerdo? Porque U2 ya no debe de influir en el cálculo de mi estado X2. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Cosa que si hubiéramos elegido, por ejemplo, las dos entradas y una salida, las dos entradas tendrían que estar presentes, ¿de acuerdo? Para poderlo calcular. Pero decidimos elegir una entrada y dos salidas, no hay ningún problema. Recuerden, ustedes van construyendo la clase, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de por qué ahora sí este espacio de estados tuvo que cambiar? Bueno, tanto el espacio de estados como la ecuación de salida tuvieron que cambiarse. Ahora sí, esta ecuación de estado que tengo yo aquí, describe un sistema en donde U2 no existe ya. ¿De acuerdo? No existe. O al menos está anulada por el momento. ¿De acuerdo? Si después analizo las otras dos salidas que tengo, tendría que anular U1 para dejar activa U2, ¿de acuerdo? Y al final tendríamos por superposición todo el sistema completo, ¿no? Sí, pero ahorita por lo pronto, ven hasta aquí, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. Entonces ahora, de este par de ecuaciones, de este par de ecuaciones que tengo aquí, vamos a calcular las funciones de transferencia. Y eso, pues, se calcula con esta pequeña fórmula que ya habíamos puesto aquí. Miren, y de S entre U de S es C. ¿Cuánto vale C? Es esta que tengo aquí. A ver, déjenme ver si está 2 por 1. Sí, se me da. S, 2, 2, menos 4, menos 2, por SI menos A, inversa. Entonces tengo SI menos A sería esto. SI menos A. Menos 4 menos 2. Menos 4, menos 2, menos 2, menos 4. Todo esto inversa por B por 0,1 más D. ¿Sí? Esta sería, de hecho aquí. No, sí, está bien. Esta sería la fórmula para encontrar las funciones de transferencia. ¿Sí están de acuerdo? Si ven, es C, la matriz C, que multiplica a SI, aquí tengo SI, o S por la identidad, aquí yo ya multipliqué S por la identidad, a SI menos A inversa por B más D. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es esta formulita que tengo yo aquí. Entonces, esto es precisamente a resolver para encontrar las dos funciones de transferencia. En realidad vamos a encontrar un vector de funciones de transferencia de 2 por 1. Vamos a encontrar al mismo tiempo la función de transferencia que relaciona el voltaje y la corriente el voltaje del inductor I1, la corriente del inductor 1 con respecto a la entrada U1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si tienen alguna duda, pregúntenme con confianza, ¿eh?
Yo tengo ¿Vamos una bien duda, hasta aquí? profe. Sí, adelante. ¿No puso al revés la B y la D? La B. Ajá, aquí La en B. el 0 y 1, 0. Ah, sí, perdón. Es que como las puse yo al revés, primero puse la ecuación de salida y luego puse la ecuación de estado, tienes toda la razón. Entonces, C por SI menos A por B, B es 1, 0 y D es 0, 1. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra observación o corrección? ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? Bueno, entonces vean, vamos a trabajar en salas para que comiencen a resolver esta ecuación. No hay mucho que hacer, simplemente recordar cómo se multiplican matrices, cómo se le calcula inversa y todo lo demás. Entonces vamos a hacer salas para que entre todos resuelvan esta ecuación y lleguemos ahorita al resultado. Yo creo que que nos va a llevar ya el resto de la clase, por lo que la frecuencia de muestreo pues la veríamos mañana. Y yo paso a visitarlos en las salas ahorita en un ratito.